Bienvenidos, buenas noches a todos. Para hoy tenemos compartir con el doctor Carlos Manzano, médico foniatra mexicano, especialista en trastorno de la voz, habla y deglución, egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación, avalado por la UNAM, hizo la alta especialidad en foniatría pediátrica en el Hospital Infantil de México, también con aval UNAM, maestría en ciencias médicas con aval UNAM, cursa actualmente con la vicepresidencia de la Sociedad Latinoamericana de Disfagia, es presidente de Voice Foundation, coeditor del Journal de Audiología, Otoneurología y Foniatría, secretario de la Asociación Mexicana de Labio, Paladar y Anomalías Craniofaciales, y ejerce en el Hospital Médica Sur y en el Hospital Centro Médico ABC. Para nosotros es un enorme placer, doctor Carlos, tenerlo con nosotros y aprovechar esta oportunidad de entrelazar las dos especialidades en dos países que nos queremos muchísimo y que, bueno, nos están escuchando foniatras de otras, que están en otros países, pero que nos hacen también mucha falta, y residentes del posgrado de foniatría de acá en Venezuela, y del posgrado de foniatría en México, Vanessa Khalil, sus compañeros. Entonces, bienvenido al doctor Carlos Manzano. Le dejamos las pantallas y la presentación. Muy amable. Gracias, doctora Egle, por la invitación. Agradezco mucho también a todos los médicos foniatras que nos están acompañando de Venezuela, que están en Venezuela, y por supuesto a los médicos foniatras venezolanos que están en otros países, y por supuesto que muchos saludos a los médicos foniatras del Hospital General de México que nos están acompañando. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Doctora, ¿me permite compartir pantalla? Sí. Sí, doctor, listo. Muy bien. Bueno, antes de iniciar esta plática, me gustaría saber en Venezuela cómo evalúan el esfínter velofaringio, si hacen algún tipo de estudio y qué tan fácil o qué tan factible es hacer este tipo de evaluación. Sí, igual hacemos la parte de la historia clínica con y se hace la evaluación, el examen físico de paredes craneales también. Hacemos la videodeglutoscopia o la endoscopia y también la fluoroscopia de paladar. Perfecto. No sé si me escuchan. Sí, le escucho bien. Muy bien. Bueno, la doctora me pidió elegir un tema para poder compartirles. Bueno, pues elegí este tema de esfínter velofaringio, evaluación clínica y instrumental. De verdad que para mí es un gran honor y mucha alegría el poder compartir con foniatras de Venezuela, ya que somos muy pocos los países que existe especialidad. Bueno, por lo tanto es un gran honor de verdad compartir con todos ustedes. Con todo gusto les puedo compartir los artículos de esta sesión. Y bueno, para iniciar, ustedes saben que durante mucho tiempo la insuficiencia velofaringea o incompetencia velofaringea se clasificaba como insuficiencia velofaringea cuando hay una alteración anatómica que tiene el movimiento del velo del paladar limitado, sobre todo por secuelas del labio y paladar hendido, pero también teníamos a la incompetencia velofaringea que era producido por un trastorno neurológico o de origen neurológico. Asimismo, también teníamos como el trastorno del aprendizaje velofaringio, donde no había ninguna alteración anatómica o neurológica. Sin embargo, existe una alteración en el movimiento del paladar específico para un fonema. Trastorno del aprendizaje velofaringio.
Sin embargo, en la literatura actual, el término que más se acepta a nivel mundial es el término de disfunción velofaringea, que engloba, por supuesto, la incompetencia, la insuficiencia y el trastorno del aprendizaje velofaringio, pero eso es un término que se está generalizando en los últimos años para englobarlo. Entonces, la disfunción velofaringea es el cierre inadecuado de la velofaringe durante la producción del habla. Y como les mencionaba, bueno, se clasifica en insuficiencia velofaringea, incompetencia velofaringea o trastorno del aprendizaje velofaringio. ¿Cómo hacemos un diagnóstico de insuficiencia velofaringea? Bueno, lo podemos hacer básicamente a través del análisis perceptual del habla, acústicamente. Y, por supuesto, que también hay una manera instrumental de poder hacerlo. A través de una nasofibrondoscopía del esfínter velofaringio, a través de una videofluoroscopía del esfínter velofaringio. Por supuesto que también podemos utilizar un aparato que se llama nasómetro, nasometría, y en los últimos años también se ha desarrollado la resonancia magnética como un diagnóstico complementario de insuficiencia velofaringea. Y en algunos países se está empezando a utilizar. Por lo tanto, siempre es importante, por supuesto, hacer la valoración de los fonemas explosivos, los fonemas fricativos, la emisión nasal, la hipernasalidad, por supuesto, para valorar también el grado de insuficiencia velofaringea de manera clínica. Sin embargo, es importante hacer la evaluación instrumental. Lo ideal, en la mayoría de los países, deberíamos de hacer nasoendoscopía del esfínter velofaringio y videofluoroscopía del esfínter velofaringio. Y desde aquí, lo voy a repetir en varias ocasiones durante la plática, tenemos que hacerlo con grabación de sonido, tanto la nasoendoscopía como la videofluoroscopía. Y les voy a mencionar por qué. Una vez que nosotros tengamos el diagnóstico por imagen, tenemos que hacer un plan quirúrgico o de terapia de lenguaje específico para ese paciente. Por eso es importante tener los estudios de imagen. Y bueno, comenzamos con la nasofaringoendoscopía. En muchos países hay muchos protocolos, tanto de nasoendoscopía como videofluoroscopía. Yo les voy a compartir lo que nosotros hacemos en México y al final también les voy a mencionar una parte, un doctor muy importante para nosotros que ha sido un gran maestro. Bueno, todos sabemos que tenemos un patrón de cierre que se ha descrito desde hace muchos años. El patrón de cierre coronal en el esfínter velofaringio, donde tenemos la pared faríngea posterior, el velo del paladar, la pared faríngea lateral derecha, pared faríngea lateral izquierda, del 0 al 100%. Tenemos la pared faríngea, el movimiento del velo del paladar, que puede moverse del 0 al 100%. En el movimiento coronal, también tenemos en el movimiento sagital, donde se mueven únicamente las paredes faríngeas laterales derecha o izquierda. Tenemos también lo que es el movimiento circular sin rodete, donde tenemos la pared faríngea lateral derecha, pared faríngea lateral izquierda y el velo del paladar. Y posteriormente tenemos el circular con rodete, pared faríngea lateral derecha, pared faríngea lateral izquierda, pared faríngea posterior y velo del paladar. Las cuatro paredes contribuyen al cierre del esfínter velofaríngeo. Sin embargo, para valorar este movimiento del velo del paladar, tengo que hacerlo con fonemas explosivos y fonemas fricativos de manera aislada y articulada en vocales altas y bajas. No hay un consenso mundial tampoco en fonemas explosivos y fricativos. Les voy a mostrar algunas palabras que nosotros utilizamos aquí en México, como por ejemplo coco, pepe, tito, susi, chucho, gelatina, jícama. Frases cortas como cuca come queso, el gato y la gata, Susi sale sola, Pepe pica papa, Genaro come gelatina, Tito come tortillas, etc. Lo importante es valorar fonemas explosivos y fricativos. Y nuevamente lo repito, la nasofibrondoscopía tiene que grabarse con sonido. Es muy importante grabar el sonido y por supuesto pedirle al paciente que nos diga las palabras. Podemos evaluar también con fonemas aislados, con palabras sueltas, con frases cortas,
pared faríngea posterior, pared velo del paladar, pared faríngea lateral derecha, pared faríngea lateral izquierda. Durante mucho tiempo, únicamente la nasoendoscopía se enfocó más a detectar el patrón de cierre. Sin embargo, no solo debemos detectar el patrón de cierre, debemos de detectar también el porcentaje aproximado de insuficiencia velofaringia. Debemos de detectar también la presencia de articulaciones compensatorias y si esas articulaciones compensatorias son de tipo constante o inconstante y si responden a modelamiento. Recuerden que las articulaciones compensatorias que más se presentan en el labio y paladar hendido corresponden a el golpe glótico y a la fricativa faríngea. Y yo tengo que detectar si esa articulación compensatoria es constante, si está presente todo el tiempo, si es ocasional o si con ayuda de modelamiento mejora en el momento del estudio. También tengo que detectar algo muy importante que son la presencia de pulsaciones en la pared faríngea posterior. Eso es muy importante también, sobre todo en los síndromes craniofaciales y específicamente en el 22q11 y también si hay presencia de adenoides y amígdalas hipertróficas. ¿Por qué voy a mencionar esto? Porque más adelante va a ir relacionado con una técnica que estamos haciendo en México. Este es un ejemplo de lo que estamos haciendo, un reporte, por ejemplo, de nasofibrondoscopía. Voy a leerlo. Se introduce nasoendoscopio por nariz derecha, por mato inferior, prueba vasoconstricción, se observa esfínter velofaringio con patrón de cierre circular sin rodete, con insuficiencia velofaringia menor del 10%, para fonemas explosivos y fricativos de manera aislada y articulada. No se observan pulsaciones posteriores en pared faríngea posterior, no se observan adenoides ni amígdalas hipertróficas y se termina estudio sin incidentes. Este es un ejemplo de un reporte. Por supuesto que se pueden agregar más cosas, pero eso es más o menos lo que tratamos de detectar. El patrón de cierre, el porcentaje de insuficiencia velofaringia, por supuesto, si hay articulaciones compensatorias, pulsaciones en la pared faríngea posterior, adenoides y amígdalas hipertróficas. Nuevamente, nasofibrondoscopía del esfínter velofaringio, grabar imagen con sonido. Hay muchos nasoendoscopios, laringoscopios que se adaptan a cámaras y no tienen de pronto la cualidad o la característica de grabar con sonido. Si no tienen esa cualidad sus aparatos, grábenlo con su celular, pero es importante grabar esa imagen con sonido. Y bueno, hay muchos protocolos. Nosotros en México utilizamos algunos médicos foniatras, anestesia tópica lidocaína o vasoconstrictor oximetazolina. Esto va a depender del estilo también del médico foniatra. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre un estudio que en los últimos años en México también empezó a hacer un estudio complementario que se llama la nasometría. ¿Qué es la nasometría? La nasometría evalúa la resonancia nasal durante el habla mediante la medición y la relación de la intensidad del sonido entre la boca y la nariz. Es un instrumento no invasivo que mide la energía acústica nasal en el habla de un individuo. Y, por supuesto, que nos mide de manera indirecta la resonancia durante el habla, examinando las energías acústicas de las cavidades orales y nasales en tiempo real. Este es el nasómetro, este es el aparatito, es de marca K-Pentax, también hay de otras marcas, por supuesto. Tiene algunos sensores que nos permite determinar el flujo, la presión. Se puede ser colocada también por sí solo o también con ayuda de los padres. Y específicamente en el nasómetro, la medida que estamos tratando de buscar se llama nasalancia. ¿Qué es la nasalancia? Se calcula usando la ración numérica entre la energía acústico-nasal y la energía acústica total, que es la suma de la energía nasal y energía acústica oral multiplicada por 100, y eso nos da un porcentaje. Esta es la fórmula de la nasalancia: energía cavidad nasal entre energía en cavidad nasal más energía de cavidad oral por 100. Y de acuerdo a algunas investigaciones, en México se ha demostrado que si existe un menor a 15% es hiponasalidad. Y si existe mayor a 36%, se considera como hipernasalidad.
Y algunos investigadores también han tratado de hacer igual, homologar muestras fonéticamente balanceadas en español, donde nos muestran algunos ejemplos también de palabras igual con fonemas explosivos y fricativos, como por ejemplo sí, tía, pi, patito, tú, fui, búho, dúo, sus, uso, yogur, bebé, dedo, etcétera. O frases cortas como papi pide el papel, el bebé babea sobre el babero, Tito toca la tortuga, Delia se le da los dados, etcétera. Lo que se está tratando de hacer es buscar un texto fonéticamente balanceado con sílabas, con palabras, con frases fonéticamente balanceados. Todavía no hay un consenso mundial, por supuesto, y bueno, aquí les muestro el uso del nasómetro. Dicen que detrás de esta ribera alta hay unas altas lagunas, donde se acaban las lluvias. Van los bandos de patos silvestres, donde los pájaros del agua ponen sus huevos. En este caso, nuestra paciente está leyendo un texto fonéticamente balanceado propuesto. La prueba es muy rápida y nosotros sacamos un porcentaje en nasalancia. Este es el porcentaje, en este caso la paciente tuvo una nasalancia del 35%. Y también tenemos lo que es la videofluoroscopía del esfínter velofaringio. La videofluoroscopía, en este caso, valoramos la configuración del velo y el cierre de la velofaringe. Nosotros utilizamos en México el videofluoroscopio digital, es decir, estamos midiendo 4 cuadros por segundo y es una videofluoroscopía pulsada. Por supuesto que de igual manera, nuevamente, utilizamos palabras sueltas y frases cortas con fonemas explosivos y fricativos en vocales altas y bajas, y el tiempo de exposición de radiación es menor de 40 segundos. Aquí instilamos bario a través de las fosas nasales de 2 a 5 cc, por supuesto utilizando equipo de protección radiológica, y valoramos específicamente 3 vistas: vista coronal, vista sagital y vista axial. ¿Qué valoramos en la vista coronal? Básicamente valoramos la longitud media en tamaño real entre ambas paredes faríngeas en reposo y en el habla, el porcentaje en movimiento de paredes faríngeas laterales, la simetría y algún hallazgo como desviación septal. Este es una imagen de la vista coronal y recuerde nuevamente también, la videofluoroscopia tiene que grabarse con sonido. Y nuevamente aquí tenemos... Aquí nosotros estamos viendo el movimiento de paredes faríngeas laterales. Muy bien. Posteriormente tenemos vista sagital, donde tenemos que valorar la longitud del velo en reposo, el porcentaje del movimiento del velo, observar contacto con donde tenemos que observar el contacto con la pared faríngea posterior, la dirección del movimiento del velo posterior superior, presencia o ausencia de rodete de Pasavant, la valoración de crecimiento adenoideo de acuerdo a Fujioka, y de igual este es la vista lateral, y nuevamente también grabamos con sonido. Entonces, muchos videofluoroscopios no tienen un sistema de grabación de sonido y también, nuevamente, si no tenemos un sistema para grabar el sonido en el videofluoroscopio, tenemos que grabarlo con el celular. Y posteriormente tenemos vista axial, donde valoramos el patrón de cierre nuevamente y la evidencia de borboteo o reflujo hacia cavidad nasal. Esta es la posición axial y nuevamente también le pedimos las palabras. Muy bien.
¿Qué hacemos después? Nosotros hacemos un análisis de mediciones en la videofluoroscopía del esfínter velofaringio, donde medimos la distancia entre la punta de la úvula y el paladar duro en reposo. También medimos la distancia entre las paredes faringias laterales en reposo y la distancia entre las paredes faringias laterales durante la articulación. Y posteriormente les voy a mostrar un ejemplo de un reporte que hacemos sobre un informe de la videofluoroscopía de acuerdo a las mediciones que se hicieron, donde nosotros proponemos esto. Se recomienda un colegajo faríngeo de 14 milímetros de ancho y llevarlo 20 milímetros por arriba del borde inferior del velo. La longitud del velo se tiene que calcular en el quirófano con la técnica del aguja, con esa misma técnica, marcar a nivel del paladar duro, que es donde debe quedar el colegajo. Es decir, damos medidas específicas de ese colegajo faríngeo a través de la videofluoroscopía. Y llegamos a un punto muy importante donde técnicas quirúrgicas de insuficiencia velofaringia. Algo muy importante que quiero señalar aquí es que la insuficiencia velofaringia el tratamiento principal es de manera quirúrgica. Y se han propuesto en general en el mundo diferentes técnicas como la palatoplastia de Z de doble posición, la faringoplastia de esfínter, el colegajo faríngeo, el aumento de grasa en la pared faríngea posterior, etc. Hay muchos más métodos. En este estudio se demostró que las técnicas que más se utilizan son el colegajo faríngeo y la faringoplastia. Sin embargo, lo que se ha demostrado es que en este estudio, de acuerdo a este metaanálisis, se ha mencionado que el colegajo faríngeo tiene una mayor eficacia que la faringoplastia. Esto va a depender mucho también de la experiencia del cirujano, por supuesto, y de los grupos quirúrgicos de acuerdo a la técnica que estén utilizando. Y aquí, nuevamente, como lo mencioné al principio, juega un papel muy importante en nosotros en México. Les presento al doctor Antonio Isunza. Él es un médico foniatra mexicano. Él es experto mundial en insuficiencia velofaringea y él ha sido un gran maestro para muchos de nosotros médicos foniatras en México. Actualmente trabajó durante muchos años en México, se jubiló y actualmente se encuentra en Estados Unidos. Gracias a él nos desarrollamos desde hace varios años bueno, tratamos de hacer videofluoroscopías del esfínter velofaringio, nasofluoroscopías del esfínter velofaringio, nasometría. Y él en específico también ha enseñado una técnica que se llama colgajo faríngeo. ¿En qué consiste el colgajo faríngeo hecho a la medida? Aquí les dejo algunos artículos, también publicados por el doctor Antonio Isunza, donde demuestra el valor de la videofluoroscopía, específicamente en el colgajo faríngeo hecho a la medida en estudio faríngeo tallado a la medida. Esas medidas se las damos a un cirujano plástico entrenado. Aproximadamente desde hace unos 4 años, el doctor Isunza tuvo la oportunidad de que con su equipo de Estados Unidos capacita a un cirujano, a un médico foniatra, a un médico radiólogo. Y bueno, hemos hecho estos estudios. A cada paciente de insuficiencia velofaringea les hacemos nasofibroscopía del esfínter velofaringio, videofluoroscopía del esfínter velofaringio, nasometría y dependiendo del caso, bueno, la gran mayoría va para colegajo faríngeo hecho a la medida. Quiero señalar aquí también que aunque nosotros hagamos colegajo faríngeo hecho a la medida, si el paciente no recibe terapia de lenguaje adecuada para eliminar articulaciones compensatorias y tratar de eliminar la emisión nasal y la hipernasalidad, pues obviamente el paciente no va a tener tanto cambio aunque se haya operado con un colegajo faríngeo hecho a la medida. Tiene que ser un trabajo en equipo y la terapia de lenguaje tiene que ser lo más adecuada posible. Y bueno, aquí les quiero mostrar algunos resultados que hemos tenido de algunos pacientes que nos han autorizado poder compartir estos videos. Quiero que escuchen cómo hablaban estos pequeñitos y cómo terminan hablando. Hola, yo soy Anastasia, tenía Nancy.
en un niño para allá. Adiós, no hicieron nada. Solo me revisaron la boca y no me venía. Y esta pacientita tenía emisión nasal, tenía hipernasalidad, tenía articulaciones compensatorias. Ahora, después, por supuesto, de terapia de lenguaje, más colgajo faríngeo hecho a la medida, por supuesto, previa realización de los estudios de nasometría y nasometría, tenemos estos resultados. Los patitos. Un día de mucho calor, 5 patitos fueron a nadar al lago. Ellos jugaron con los pececitos hasta que cayó la tarde. Cuando volvieron a casa, mamá Pata los estaba esperando para cenar. Cambió mucho con respecto al primer video. Si se dan cuenta, disminuyó la hipernasalidad, la emisión nasal, el modo de articulación mejoró considerablemente. Tenemos otro paciente. Estamos a las 11. Las arenas en el centro están verdes. La pelota es roja. El jabón es rojo. El pleno está muy azul. Muy bien, paciente con hipernasalidad, emisión nasal, articulaciones compensatorias, posterior a terapia de lenguaje, posterior a colgajo faríngeo hecho a la medida. Hola, me llamo Mira Eduardo Ramírez González. Tengo 9 años y voy en quinto. Los números del 1 al 20 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. También de igual manera disminuyó la emisión nasal, la hipernasalidad, mejoró el punto y modo de articulación. Por supuesto que ese es un trabajo en equipo entre el médico foniatra, el terapeuta de lenguaje y por supuesto el cirujano plástico y el ortodoncista. No trabajamos solos. Y algo muy importante también relacionado con la valoración del esfínter velofaringio es que tanto en la adenoamigdalectomía como en la cirugía ortognática, como en los movimientos de ortodoncia, muchas veces no se toma en cuenta el funcionamiento del esfínter velofaringio. Y también en México nos han llegado pacientitos que han desarrollado o a cirugías ortognáticas por movimientos del maxilar superior o, por supuesto, por movimientos de ortodoncia. Entonces, lo ideal, y de acuerdo también a este artículo, lo ideal siempre es que todos los pacientes con cirugía de avance maxilar convencional, distracción maxilar, deben tener una evaluación perceptiva e instrumental del habla en la función velofaringia tanto pre como postquirúrgico del habla, particularmente para aquellas personas que ya presentan características de función velofaringia limítrofe. Es algo muy importante hacer estas valoraciones, ya que no se toman en cuenta y no se les explica a los pacientes también que pueden llegar a presentar riesgo de insuficiencia velofaringia. Entonces, bueno, es muy importante hablar, por supuesto, con los cirujanos maxilofaciales, los cirujanos craneofaciales, los cirujanos plásticos, los otorrinolaringólogos, específicamente sobre la posibilidad de que pueda existir una insuficiencia velofaringia. Quiero señalar también aquí que, por supuesto, un paciente que tenga una insuficiencia velofaringia limítrofe, con estos tipos de cirugías o de movimientos en el maxilar, puede llegar a presentar una insuficiencia velofaringia leve o moderada. Generalmente los pacientes que no tienen insuficiencia o que no tienen riesgo de insuficiencia velofaringia no van a presentar ningún cambio, aunque haya movimiento del maxilar o este tipo de cirugías. Ahorita en México, bueno, pues ya aproximadamente llevamos más o menos una serie como de 30 pacientes, siempre asesorados por el doctor Isunza, donde tratamos de hacer esta técnica específica. No hacemos colgajo faríngeo normal, hacemos colgajo faríngeo hecho a la medida, y algo que hemos tratado de hacer en México sobre todo es que nos ha costado, por supuesto,
que todos los cirujanos plásticos y los cirujanos maxilofaciales, antes de realizar cualquier cirugía del esfínter velofaringio, mínimamente tienen que tener su nasofibrondoscopía del esfínter velofaringio o su vidofluoroscopía del esfínter velofaringio. Entonces, hay algunos cirujanos que a pesar de esto no han respondido y siguen haciendo faringoplastía o siguen haciendo colgajo, pero los resultados a veces no son tan efectivos. Ya falta menos de 1 minuto para que se acabe el tiempo, entonces, ¿les parece si aquí paro? Y ahorita que volvamos a iniciar la sesión, seguimos con la última parte.